Buenas tardes, señores invitados a estas charlas de orientación jurídica de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Soy Nilda Antonia León Vía, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. A través del Servicio Social Universitario del curso de Responsabilidad Social de nuestra universidad, nos comprometemos a brindar orientaciones jurídicas respecto al tema del incumplimiento de las obligaciones del Decreto Supremo número 044 de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre si podría acarrear la configuración de algún delito. Así, en el marco del estado de emergencia establecido en el Decreto Supremo número 044-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se establecen o se puntualizan detalladamente restricciones de los derechos fundamentales y las obligaciones impuestas en esta norma. Así, en atención a ella, se explica que el incumplimiento de las medidas decretadas en este Decreto Supremo, siempre que estos hechos supongan una especial gravedad, puede configurar delitos, entre estos la violación de medidas sanitarias, resistencia o desobediencia a la autoridad, propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas y trabajo forzoso. Asimismo, en el estado de emergencia nacional dispuesto a través de este decreto 044-2020, se impuso el aislamiento social obligatorio por 15 días calendarios con la finalidad de mitigar el riesgo de la población que se infecte de COVID-19. Esta decisión gubernamental, en cierta manera, ha implicado la excepcional limitación de importantes derechos. Hablamos de la libertad y seguridad personal que están contempladas en el artículo 2, inciso 24 de nuestra Constitución. Asimismo, el derecho a la inviolabilidad de domicilio contemplado asimismo en el artículo 9 de la Constitución Política. Igualmente, el derecho a la libertad de reunión y tránsito en el territorio nacional, comprendido en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política de nuestra Carta Magna. Sin embargo, no es necesario precisar que a través del Decreto Supremo se impide la prestación de servicios básicos, los mismos que se han exceptuado del alcance de mencionadas restricciones a las actividades que se encuentran relacionadas con la adquisición de alimentos, medicinas, asistencia a los establecimientos de salud, incluso a cualquier otra similar. ¿Y qué debe realizarse? Pues en caso fortuito o fuerza mayor. Esto en vista de que cualquier excepcional limitación de los mencionados derechos debe llevarse a cabo a la luz del principio de proporcionalidad, para que así las medidas que se implementen sean las más adecuadas mientras dure esta pandemia o este estado de emergencia. No es más importante que la conservación de la vida y la salud de las personas ante la propagación del virus. Siendo así, no sería correcto que se imponga a algún individuo una restricción que fuera arbitraria o que no estaría contemplada en nuestra Constitución. De tal actitud estaríamos violando derechos fundamentales o constitucionales, aun cuando se encuentre en el estado de emergencia. Por lo mismo, en el Decreto de Supremo 044-2020, en las que se establecieron las medidas de la manera en que a continuación detallamos, se encuentra la prohibición de la circulación. Solo podrá circularse o transitarse para realizar unas medidas que están estrictamente establecidas. Hablamos de la adquisición y producción, abastecimiento de alimentos, incluso hablamos de personas que podían distribuir para la venta al público.
Esta adquisición y y abastecimiento de productos farmacéuticos. También hablamos de productos de primera necesidad. Asimismo, la asistencia a centros y servicios y establecimientos de salud. Hablamos de centros de diagnóstico o en casos de emergencias y urgencias. La prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar servicios. Hablamos de abastecimiento de alimentos, de medicina, de continuidad de servicios de agua, luz, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos o servicios funerales. En todo caso, estos no estaban restringidos. También hablamos de un tema muy importante en el caso de que se establecieron en este decreto. Hablamos del retorno al lugar de residencia habitual. Asimismo, asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Entidades financieras y seguros y pensiones, así como servicios complementarios. También hablamos de servicios de producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustible. Algunos hoteles y centros de alojamiento solo con la finalidad de cumplir aspectos de la cuarentena. También los medios de comunicación y centrales de atención telefónica. Los trabajadores del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para las atenciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Hablamos de todos los médicos, enfermeras, personal de laboratorio, farmacia, etc. Cualquier otra actividad de naturaleza parecida son las que debían realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. Otro segundo criterio que se estableció en el Decreto Supremo fue la suspensión de actividades. En estas actividades se encontraban incorporadas como las que tenían el acceso al público en los locales y establecimientos, salvo el que se trate de establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos comerciales y bienes de primera necesidad. Asimismo, en esta suspensión de actividades estaban incursas las que a juicio de la autoridad competente podrían suponer un riesgo de contagio. También otra de las actividades o el que se restringió el acceso al público fue en los museos, archivos, bibliotecas, monumentos y también locales comerciales que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, etc. Asimismo, las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos fueron suspendidas. Los desfiles, fiestas patronales, fiestas civiles, religiosas o cualquier otro tipo de concentración que ponga en riesgo la salud de las personas. La siguiente actividad que fue suspendida fue relacionada a las cargas de transporte y de mercancía. Asimismo, en el cierre de fronteras se estableció ciertas pautas de las cuales el Ministerio de Transporte era el encargado de emitir ciertas regulaciones. La siguiente actividad o medida tomada se refería al régimen de inmovilización social obligatorio que a inicio de la pandemia se estableció desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Durante este periodo solo podría trasladarse el personal estrictamente necesario para que participe en los servicios en el abastecimiento de servicios de alimentación, salud, medicinas, servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, etc. También se permitió el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente. Hablamos de los servicios de emergencia por encontrarse en estado grave o riesgo de salud. La prohibición de uso de vehículos particulares durante el estado de emergencia es otra de las medidas que se tomaron. Asimismo, la institución que se encontraba a cargo de verificar esta medida fue por el régimen de sección, que es el de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se tomaron las siguientes medidas, ¿no?
practicaban intervenciones o verificaciones a personas, bienes, vehículos y establecimientos en aquellos puntos establecidos particularmente para hacer dicha actividad. Verificar en el ámbito de su competencia el aforo permitido en ciertos lugares de servicios o que se brindaban acceso al público. Asimismo, ejercían el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito en nuestras calles de las ciudades. También el transporte público en los medios acuáticos. La regulación e implementación de la permanencia obligatoria de las personas en su domicilio y de la prohibición del uso de vehículos particulares. Asimismo, se les retenía la licencia de conducir y tarjeta de propiedad de los vehículos privados prohibidos de transitar. Esto era mientras dure el estado de emergencia. Bueno, es importante indicar que a través del Decreto Supremo número 044 del 2020, se imponía a la ciudadanía, así como las autoridades nacionales y regionales, se les imponía el deber de colaborar en todo caso en no obstaculizar la labor de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones. Así, las empresas que realicen estas actividades que estaban permitidas en el Decreto Supremo y que se encuentran relacionadas a la prestación de servicios básicos y de primera necesidad o sanitarios, debían hacerlo cumpliendo distintas recomendaciones y disposiciones dictadas por el mismo Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y otras entidades públicas. Hablamos también de las entidades como SUNAFIL y otras entidades reguladoras. Del incumplimiento del Decreto Supremo sobre si podría configurar delito, hacemos una salvedad. A nuestro criterio, el incumplimiento de las medidas realizadas en el Decreto Supremo, siempre que supongan la superación de ciertos filtros para concretizar lo expuesto por el presente decreto, exige cualquier intervención del derecho penal. Por lo tanto, el hecho de que se satisfaga alguno de sus elementos del tipo legal podría dar pie a la configuración de alguno de los siguientes delitos que a continuación explicaremos. Por ejemplo, si un individuo sale de su casa para realizar cualquier actividad que no se encuentra dentro de las permitidas, podría incurrir en el delito de violación de medidas sanitarias, lo que está contemplado en el artículo 292 del Código Penal. Pues este delito presupone que la violación de estas medidas impuestas para evitar la propagación de una enfermedad como las que se están dando actualmente, importa una puesta en peligro. Es un riesgo a la salud pública, por lo que el delito o el bien jurídico protegido en todo caso es que afecta a la ciudadanía en general, por lo tanto se cometía un ilícito penal. La sanción penada para este delito es no menor de 3 años ni mayor de 12 años. Es un delito que acarrea una severa sanción penal. Por el tiempo tendríamos que tener bastante cuidado. Asimismo, si un agente de la policía Nacional o del Perú o de las Fuerzas Armadas emite una orden legítima, concreta y expresa o contrata a un destinatario específico a quien le comunica hacer o dejar de hacer algo, estaría incurriendo en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
en este caso, la tramitación de este es una vía de procedimiento administrativo en el que también rige la presunción de veracidad de las declaraciones del administrado, que sería involucrado en este delito, cuando proporcione, por ejemplo, datos falsos con la finalidad de obtener un beneficio o transitar durante el estado de emergencia. Ese es el caso de las supuestas licencias para circular que se habían estado configurando en este estado de emergencia. La sanción prevista no es menos de 1 ni más de 4 años de pena privativa de libertad para este delito. Asimismo, hablamos de los diversos delitos que podría estarse incurriendo en el incumplimiento de este decreto. Por ejemplo, si el empleador que obliga a su trabajador a acudir al centro de trabajo, aun cuando la empresa no se encuentra dentro de las actividades permitidas en estado de emergencia, podría incurrir en el delito de atentado contra la seguridad e higiene en el trabajo. Hablamos que esto está contemplado en el artículo 186A del Código Penal, y delito de trabajo forzoso también inmerso en el artículo 168B del Código Penal. Este atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años a quien infringe estas normas de seguridad en el trabajo. Pese a que a encontrarse obligado de cumplirlas y de realizarlas para no poner en riesgo la vida de sus compañeros de centro de labores, y actúa de manera irresponsable, poniendo en peligro su salud. Este tipo legal se configura especialmente para aquellos que están obligados a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de supervisores, pero cuando se incumple dolosamente, pese a que se incremente el riesgo que se propague el COVID-19. Aún puede configurarse si las labores se presentan dentro de las excepciones que se ha establecido el decreto supremo. Y de hecho esto traería como consecuencia un peligro grave para la vida y la salud y la integridad física del trabajador. Si una persona proporciona, si una persona propaga el COVID-19 o cualquier otra enfermedad, conociendo que es portador de la misma, cometerá el delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas. Esto es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. La sanción podría extenderse en el caso que se resultasen lesiones graves para la salud o la muerte de una persona a raíz del contagio inminente que haya producido tal persona. La sanción podrá ser extensa ni menos de 10 años ni más de 20 años. Asimismo, el empleador que obliga a su trabajador a acudir a centro de trabajo, aun cuando la empresa no se encuentra dentro de las actividades permitidas en el estado de emergencia, podría incurrir en el delito o atentado contra la seguridad e higiene en el trabajo. Bueno, agradecemos la participación y la asistencia a esta charla de orientación jurídica, por la cual estamos invitándolos en una nueva sesión que posteriormente estaremos haciéndoles de conocer. Buenas tardes.